Bienvenido a una lección sobre soluciones serias de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden. Supongamos que tenemos una oda homogénea lineal de segundo orden de la forma P de x por y, doble primo más q de x por y primo más r de x veces y es igual a 0. Supongamos que P de x, q de x y r de x son polinomios que probamos una solución de series de potencias, y es igual a la suma de k igual a 0 hasta infinito de una sub multiplicada por la quésima potencia de la diferencia de x y x sub 0 y nosotros resuelve un sub k para obtener una solución definida en algún intervalo alrededor de x sub 0, el punto x sub 0 se denomina punto ordinario si P de x sub 0 no es igual a 0, es decir, las funciones q de x dividida por P de x, y r de x dividida por P de x se definen para x cerca de x, cocientes del noreste por debajo de 0. Se forman dividiendo ambos lados de la ecuación diferencial por P de x. Si P de x sub 0 es igual a 0, entonces decimos que x sub 0 es un manejo de puntos singular. Los puntos singulares son más difíciles que los puntos ordinarios, por lo que ahora nos centramos solo en los puntos ordinarios. Por ejemplo, resolvamos y, el doble, primo, menos y es igual a 0 mediante la determinación de una solución de serie de potencias. Y probemos una solución de series de potencias cerca de x bajo 0 igual a 0, que es un punto ordinario. De hecho, cada punto es un punto ordinario. Como la ecuación tiene coeficientes constantes, como centramos la serie de potencias en x igual a 0, intentamos que y sea igual a una suma desde k igual a 0 hasta infinito de un sub multiplicado por x elevado a k. Ahora tenemos que trabajar para determinar y. Cuando primero necesitamos encontrar y prime y, por lo tanto, diferenciamos, observe que cuando k es igual a 0 en la serie de potencias original, tenemos la constante a, menor de 0, cuya derivada es igual a 0 y, por lo tanto, y prime es igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito de k veces un sub k por x elevado a k menos 1 y si ampliamos esta serie de potencias, observe que el primer término es k veces una sub 1, que es otra constante y, por lo tanto, cuando encontramos y doble prime, observe cómo el límite inferior de la suma comienza en k igual a 2. Donde el doble primo es igual a la suma desde k igual a 2 hasta infinito de k veces k menos 1 veces un sub, k multiplicado por x elevado a k menos 2. Ahora que tenemos la segunda derivada queremos volver a indexar la suma. Así que empieza en k igual a 0, no en k igual a 2. Para ello, sustituimos k por k más 2, que he mostrado aquí a la derecha, y en azul si reemplazamos cada k por k más 2 y simplificamos, tenemos y doble primo igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito. De k más 2 veces k más 1 vez un sub k más 2 veces x elevado a k. Así que ahora que tenemos y como se muestra aquí en derecha y azul y doble primo realizamos la sustitución en la ecuación diferencial original, 0 es igual a y, doble primo menos y, así que aquí tenemos la sustitución. Tengo la serie de potencias para, y doble primo menos la serie de potencias para y. Dado que ambos índices comienzan en k igual a 0, podemos combinar la serie de potencias en una suma que se muestra aquí en el siguiente paso. Y luego, a partir de aquí, observe que ambos productos contienen un factor común de x elevado a k, y en este último paso de la derecha hemos descontabilizado x elevado a k. Ahora recuerda que sabemos que y, doble primo, menos y, se supone que es igual a 0 y, por lo tanto, sabemos que los coeficientes de la serie de potencias resultante deben ser iguales a 0. Así que, mirando la serie de potencias anterior, observe que los coeficientes son la cantidad k más 2 veces la cantidad k más 1 vez un sub k más 2 menos un sub k, que nuevamente sabemos que debe ser igual a 0. Al resolver esta ecuación para un sub k más 2 a la derecha tenemos un sub k más 2 es igual a un sub k dividido por el producto de k más 2 y k más 1. Esta ecuación se denomina relación de recurrencia para los coeficientes de la serie de potencias. No importaba que fuera un sub 0 y un sub 1, son arbitrarios, pero una vez que elegimos un sub 0 y un sub 1, todos los demás coeficientes están determinados por relación de recurrencia, así que, nuevamente, dado que sabemos que un sub 0 y un sub 1 son arbitrarios, busquemos las fórmulas de un sub 2 a un sub 5. Aviso para un sub 2 Kelvin es igual a 0, lo que nos da que un sub 2 es igual a un sub 0. Dividido por 2 por 1 o solo 2. Para encontrar un sub 3k es igual a 1, un sub 3 es igual a un sub 1 dividido por el producto de 3, y 2 para el resto de los términos, los reescribiremos en términos de un sub 0 y un sub 1. Para encontrar un sub 4 observe que k es 2. Que para empezar nos da un sub 2 dividido por el producto de 4 y 3,
pero un sub 2 es igual a un sub 0 dividido por 2, realizando esta sustitución tenemos un sub 4 es igual a un sub 0 dividido por el producto de 4, 3 y 2 y, finalmente, para un menor de 5, observe que K es 3, lo que nos da un sub 5 igual a un sub 3 dividido por el producto de 5 y 4. Pero un sub 3 es igual a un sub 1 dividido por el producto de 3 y 2 realizando la sustitución. Tener un menor de 5 es igual a un sub 1 dividido por el producto de 5, 4, 3 y 2. Analizando los términos anteriores, observe que algunos de los numeradores están por debajo de 0 y otros son inferiores a 1. Reconociendo esto, así como reconociendo los patrones de los factores en los denominadores, observe cuando K es un significado par para un sub 2 y un sub 4, el numerador es inferior a 0, y cuando K es un significado impar para un sub 3 y un sub 5, los numeradores son un sub 1. Así que incluso para K, podemos decir que K es igual a 2 newtones, lo que significa que un sub K es igual a un sub 2 newtones que es igual a un sub 0 dividido por 2n factorial. Para un sub 2, n es igual a 1 y el denominador sería 2 factoriales, que es 2 por 1, que es igual a 2. Para un sub 4 n sería igual a 2, lo que nos da un sub 0 dividido por 4, factorial, 4 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 4 veces 3 veces 2. Y luego, para la K impar podemos decir que K es igual a 2n más 1, en este caso tenemos un sub K igual a un sub 2n más 1, lo que equivale a un sub 1 dividido por 2n más un factorial, y comprobemos también estos denominadores para un sub 3. Tenemos n igual a 1, lo que nos da un factorial dividido por 3. Factorial 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 3 por 2, y para un sub 5 tenemos n igual a 2. Un sub 5 es igual a un sub 1 dividido por 5 factorial. 5 factorial equivale a 5 veces 4 veces 3 veces 2 desde. Aquí escribimos nuestras soluciones usando las fórmulas de los coeficientes incluso para un caso de nodo en términos de n. Tenemos y igual a una suma desde k igual a 0 hasta infinito de un sub k por x elevado a k, que en nuestro caso es igual a la suma de n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes cuando k es par, que vienen dados por un sub 0 dividido por 2n factoriales multiplicados por x elevado a 2n y, a continuación, más los coeficientes cuando k es impar, que es un sub 1 dividido por 2 newtones más un factorial multiplicado por x elevado a 2n más 1, así que este es nuestro solución de serie de energía, que podemos dividir en dos series de potencias, y para la primera serie de potencias podemos descontar un factor inferior a 0, y para la segunda serie de potencias podemos descontar un sub 1. Y esta es la solución de serie de potencias que quizás reconozcas como la serie de potencias para el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico y, por lo tanto, también podemos expresar la solución como, y es igual a un coseno hiperbólico inferior a 0 multiplicado por x más un sub 1 veces seno hiperbólico de x. La mayoría de las veces no reconoceremos una serie de potencias como una función, y dejaremos la solución como una serie de potencias. Espero que esto te haya resultado útil.